Efesios, capítulo 3. Son las 11:30. Espero todos hayan tomado café. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 3 del libro de Efesios, del 1 al 13. 3 del 1 al 13. Leemos y oramos. Dice así la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria o su gloria. Oremos. Señor, gracias por habernos edificado a través del testimonio de nuestros hermanos. Es sublime ver tu gracia, cómo actuó en ellos, Señor, y recordar cómo ha actuado en nosotros, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino día a día, momento a momento. Bendito Señor, por eso te ruego que te glorifiques en este momento también de exposición de tu palabra. Ayuda a este siervo, te lo ruego. También te ruego para que nuestros hermanos estén atentos y que tu palabra nos edifique profundamente para tu gloria y el bien de nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ver este pasaje que, aunque largo, voy a hacer todos mis esfuerzos para verlo de una manera breve, por eso que no voy a ser tan específico, voy a hacer énfasis en algunas cosas particulares. De manera general, Efesios nos habla de la nueva sociedad de Dios, y esa nueva sociedad de Dios es la iglesia. Y a manera de ver el contexto donde está preliminar, donde está este pasaje, debo decir que el primer capítulo de Efesios abarca las bendiciones espirituales que le pertenecen a los miembros de esta gloriosa sociedad. Pero también en ese primer capítulo Pablo ora para que los miembros de esta nueva sociedad, que es la iglesia, puedan ver la realidad y magnitud de esas bendiciones. En el capítulo 2 se destaca la maravillosa gracia de Dios al rescatarnos de un estado de mortandad y esclavitud del pecado. Los miembros de la nueva sociedad de Dios son rescatados por gracia. El resto del capítulo 2 se enfoca, mis amados hermanos, en la hermosa realidad de que Dios ha incluido a los gentiles.
quienes antes habían estado excluidos de la sociedad de Dios, ahora somos, porque somos gentiles nosotros también, reconciliados con Dios en Cristo, formándose ahora una nueva sociedad sin barreras étnicas que podemos llamar su iglesia. Pero hoy veremos brevemente parte del capítulo 3, no lo veremos completo, donde el apóstol Pablo sigue su hilo de pensamiento, pero desde un punto de vista más personal. Estos versos son como una especie de paréntesis, pero él no se desvía del tema, porque justamente después de hablar cómo Dios ha reconciliado a gentiles y a judíos para formar de ambos un solo pueblo, el apóstol Pablo se dispone a orar para que estos hermanos sean fortalecidos en la fe al adquirir un entendimiento más pleno del amor de Dios para con ellos. Pero esta oración que iba a comenzar es momentánea, y en ese momento él como que interrumpe en este paréntesis. Y si nosotros nos damos cuenta del versículo 1 del capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Vemos el versículo 14: por esta causa yo doblo mis rodillas. Es como si en ese versículo 1 hiciese un paréntesis y continuara con su idea en el versículo 14. Por algunas razones llevaron a Pablo a hacer esto, a desviarse un poco del curso natural del pensamiento que llevaba. Él menciona esto de una manera muy espectacular, porque lo que puedo entender de esto es que, como ya he hecho en otras cartas, él pretende aún él ponerse como ejemplo, y además de eso presentar lo que Dios ha hecho con él para alcanzar ese propósito de esa oración, que es que ellos sean avivados, que ellos sean realmente motivados y que puedan realmente dejar la tristeza y recordar ese amor con que Dios lo amó, como lo dice de los versículos 14 al 21. Entonces, si para Pablo es importante hacer este paréntesis, si es importante decir estas cosas, para nosotros también, ¿verdad? Es por eso que también podemos considerar. Debemos recordar también que el ejemplo de servicio y del amor apasionado de Pablo por su Señor Jesús y por la iglesia también es un ejemplo digno de imitar. De hecho, Pablo ya llamó a los hermanos en otras cartas a que sean imitadores de él como él de Jesucristo. La referencia primera no era él, era Cristo. Solo le decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imiten mi manera de imitar al Señor. Por eso es que creo que esto puede ser de mucho provecho para nosotros. Y aunque mi énfasis estará en los versículos del 10 al 13, voy a hacer lo posible de una manera breve de presentar lo que rodea estos versículos, que de seguro también nos serán de mucho provecho en el contexto que estamos particularmente hoy. Y usando los encabezados de un pastor que respeto, vamos a verlo en dos: la naturaleza de la misión de Pablo, y vamos a ver también el propósito de la misión de Pablo. En primer lugar, debemos considerar entonces que en el versículo 1 lo que se destaca es que Pablo se presenta como alguien que estaba preso. Él dice que estaba preso. Él afirma que estaba preso por una causa, y su causa era los gentiles. Los detalles de esta cárcel que vivía Pablo son presentados más específicamente por el doctor Lucas en Hechos, capítulo 21 al 25. Y brevemente le comento por qué estaba preso. Él estaba hablando entre los judíos no les gustaba lo que él estaba diciendo, se molestaron, se armó una turba, él siguió predicando y se molestaban. Pero también había otra situación: parece que él había incluido un gentil en el templo, y eso les molestó muchísimo, y la turba fue mayor. Eso llevó a la autoridad romana a encarcelarlo para disuadir esa turbia. Y después es pasado por varios gobernantes,
Pablo es transferido y llevado de aquí para allá, pero justamente cuando alguien lo iba a entregar a los judíos para su juicio, él apela al César. Y por eso es que puede ir a Roma después. Pero el punto determinante de su cárcel es que él dice que estaba preso por causa de los gentiles, o lo que él predicaba acerca de los gentiles y la salvación de Dios en relación con el pueblo judío. Entonces vemos que Pablo estaba preso, muy preso. Hay otra cosa importante también que debemos considerar en el versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y una palabra que destaca aquí es administración o economía. ¿Qué es administración? Bueno, alguien que maneja los bienes ajenos. Alguien que maneja los asuntos de otro. Bien sea una casa o un negocio, pero siempre maneja los bienes de otro para beneficiar al verdadero dueño. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es presentarse como un administrador de Dios, un administrador del depósito sagrado de Dios, de la gracia de Dios para los gentiles. Dios le encargó extenderle su gracia a los gentiles. Él no lo vio como un bien personal, que bueno, tengo este entendimiento, voy a guardar este entendimiento solamente para mí. Esa gracia le fue dada como un bien que debía compartir con otros. Él lo entiende y lo comunica a estos hermanos. De la misma manera, todo cristiano es esto, un administrador. Un administrador. No somos Pablo, pero también somos administradores. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos damos cuenta entonces que también nosotros somos administradores de la gracia de Dios, como Pablo también se presenta acá. Nosotros también debemos, siguiendo el ejemplo de Pablo, ser buenos administradores, según el don que nosotros hemos recibido. Debemos ministrarlo a otro o servir a otros con esa gracia que nosotros hemos recibido. Entonces, debemos hacer uso, mis amados hermanos, de todas las posibilidades que Dios nos da para que otros se beneficien de nuestra administración. ¿Nuestra administración de qué? Bueno, de la gracia de Dios, como Dios te ha afectado y los beneficios que tú has recibido de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, lo que usted y yo tenemos, le pertenece a Dios. Dones, habilidades, recursos, tiempo. Todo eso nos dio Dios para que hagas y para que hagamos de todas estas cosas uso para el servicio de los demás, para su propia gloria y para el bien de otros. Y en este punto nosotros debemos recordar, porque esto no es menos importante, que nosotros hemos de rendir cuenta a Dios en su momento. Nos van a auditar como no administradores. Y cuando nos pregunten cómo usamos lo que Dios nos dio, ¿qué diremos? Nos van a auditar. Mis amados hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo un buen uso, un uso fiel de lo que Dios nos ha dado por gracia, estamos siendo infieles a nuestro llamamiento. Todos nosotros tenemos algo que podemos y debemos hacer para el avance del reino de Cristo en el mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo, todo órgano tiene una función. Asegúrate que tú eres un fiel administrador de los favores que Dios te ha otorgado y te otorga por gracia. Es hermoso escuchar después de los compromisos y sus testimonios cómo se comprometen a amar y cuidar los unos de los otros. Hermanos, que eso sea una verdad en sus vidas a través del tiempo, siempre como buenos administradores de Dios.
es necesario. Pero cuando particularizamos, vemos que la administración de Pablo era muy peculiar, según nos dice Efesios. ¿Cuál era esa gracia más específicamente que le fue dada para administrar a los gentiles? Un misterio. Dice el pasaje que le fue dado un misterio. Uno que le fue revelado a él. Leemos el versículo 3 y el versículo 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y una duda que siempre nos pasa cuando escuchamos estos versículos es misterio. ¿Qué es misterio? Y algunos tenemos la definición de misterio como cosas que pasan de las cuales nosotros no tenemos explicación. Eso es un misterio, no sabemos cómo pasó. Es totalmente un misterio. Pero la Biblia tiene otra definición de misterio. Podemos decir que un misterio es una verdad que ha permanecido oculta a menos que Dios la revelara. Misterio, una verdad que ha permanecido oculta a menos que Dios la revelara. Una verdad que nadie puede conocer por sí mismo a menos que Dios lo revele. Por eso a Pablo se le reveló este misterio. Fue por revelación. Revelación del plan de Dios. Dios reveló, desveló el plan que él tenía a Pablo con respecto al lugar que ocupan los gentiles en todo ese plan. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio de que Pablo nos habla acá? Versículos 5 y 6 dicen: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Respondemos a la pregunta entonces: ¿cuál es el misterio? La plena participación de los que no son judíos en el plan de Dios. Yo no tengo cédula judía y alabo al Señor y digo amén y aleluya, porque el Señor le reveló eso a Pablo y lo escribió. Y ahora yo puedo leer unos versos más atrás: que soy salvo por gracia por medio de la fe. Y no es de mí, sino que es de Dios para su gloria. Y eso es hermoso. Eso es sumamente hermoso. Todos los ciudadanos de ese pueblo gentil y judío participan ahora de los mismos derechos. Son coherederos de Dios. Y fíjense que Pablo dice: yo estaba preso por decirle a los judíos que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Además, que los judíos le perseguían porque él incluyó un gentil en el templo. Era algo totalmente difícil de comprender para un judío. Y Pablo dice: ese es el misterio que Dios me reveló. Y este mismo versículo nos da, y unos versos más atrás nos dice que los gentiles son coherederos de Dios. Ahora no solamente los judíos, el pueblo escogido. No, ahora los gentiles son coherederos del pueblo de Dios. Eso es majestuoso. Y este mismo versículo nos dice que este misterio no se dio a conocer a las personas en otras generaciones de la misma manera como es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es claro, porque aunque en el Antiguo Testamento hay claros indicios de que el plan de Dios incluiría a los gentiles, los particulares, los detalles de cómo sería, estaban velados. Estaban velados esos detalles. En el Antiguo Testamento no se revelaba claramente que la nación judía como estado teocrático llegaría a su fin y sería reemplazada por una nueva comunidad internacional, que sería la iglesia, compuesta tanto de judíos
como de gentiles. Los profetas veían destellos, pero ahora se reveló completamente a los santos apóstoles y profetas. Por eso Pablo le llama misterio, por cuanto lo que antes estaba oculto parcialmente ahora se ha revelado completamente. Los gentiles ahora llegan a ser pueblo de Dios. Hermanos, esta verdad implica que nosotros tenemos la revelación completa de Dios a través de los apóstoles. Algunos se inquietan y dicen, bueno, yo quisiese estar en aquellos tiempos para que el Señor me hable audiblemente, vea sueños, visiones. Algunos dicen que la tienen hambre y me preocupa. Pero nosotros decimos muchas veces eso. Oh, que el Señor me hable como antes, si no fuese así y este pecado no me perseguiría. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, que nosotros tenemos más información, más luz, más revelación de lo que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos la revelación que a Dios le plació darnos completamente hasta donde Él quiso. Y es más que suficiente, no necesitamos visiones, ni sueños, ni profetas. Ya Dios nos la dio. Y en eso descansamos y en eso está nuestra fe. Los profetas comunicaron destellos de este misterio, que a fin de cuentas podemos llamarlo evangelio. Dios reveló el evangelio completamente a través de los apóstoles y profetas. Tenemos un privilegio mayor al de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos más luz. Tenemos este misterio extendido y explicado en nuestras manos, mis hermanos. Qué hermoso privilegio. Dios comunicándose ahora a este pueblo gentil de una manera mucho más especial de lo que se comunicó a los profetas antes. Esa es la verdad. ¿Qué envidiamos de ellos? Dice, a los apóstoles y profetas les fue revelado por el Espíritu este misterio. Y aquí aparece la palabra profetas. ¿Cómo podríamos entonces ver nosotros estos profetas en el Nuevo Testamento? Bueno, los profetas eran vehículos de revelación divina antes de que la revelación se completara. Una vez que la revelación fue completada, ya no hay más profetas. Mientras no se terminaba la revelación, había profetas. Pero una vez que se terminó, ya no hay más profetas, porque alcanzaron su propósito en la historia de la redención. Ya no hay más. Dios nos ha comunicado la revelación divina en la palabra infalible de Dios. Ya cumplieron su propósito en el tiempo. Y eso es algo que debemos tener claro todos. Y Pablo lo expresa acá. Pero continuando con nuestros versículos, nos percatamos que en el versículo 7, Pablo dice que de manera más clara que él fue hecho ministro o servidor. 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. La palabra aquí ministro es diácono, un colaborador, un siervo. Pablo entiende que él fue constituido no por voluntad propia, sino que Dios le dio de su gracia y le hizo un servidor. ¿Qué es la gracia? Un don no merecido, un favor no merecido, es lo más común. Bueno, Pablo entiende eso y por eso es que ve que el hecho de que él sea un servidor es un gran privilegio. Él lo vio como un privilegio, fue instituido por gracia, dice el versículo. Aún él estando encadenado, aún estando en la cárcel. Sí, él estaba en la cárcel. Él veía este servicio como un privilegio. Qué buena interpretación tenía Pablo de la providencia divina, ¿verdad? Y seguía gloriándose en que era un siervo por gracia a pesar de las muchas adversidades. Y yo pregunto, mi amado hermano, ¿tú ves el servicio a Cristo como una honra a pesar de la dificultad? ¿Tú ves el servicio a Cristo como una honra? ¿Es un privilegio para ti servir a Cristo? ¿Te emociona?
¿Entiendes que no eres digno y sin embargo Dios te ha permitido servirle? Él entendía también que era por el poder de Cristo. Solamente Él podía llevar a cabo este ministerio, este ejercicio, según la operación del poder de Cristo, del Espíritu, no de otro. Él no descansaba en sus fuerzas. De hecho, Él tenía una conciencia de debilidad. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Él tenía una conciencia de debilidad. Él se veía como el menos digno de este tan alto puesto. Él no se olvidaba de lo que era antes. Fíjense, la humildad de Pablo se alimentaba del recuerdo de dónde Dios lo había sacado. Y él entendía que lo que ahora era por gracia, porque era malo. Y por eso entiende que está donde está es por la gracia, que está donde está es por el poder de Cristo. Por eso podía seguir haciendo su servicio, porque Cristo mismo lo sostenía con su poder, y ese era su fe. Él entendía lo pequeño que era, por eso pedía: oren por mí, para que yo pueda predicar. Oren por mí, oren por mí. Eso se ve en sus cartas. Ay, Pablo, eso no necesitaba ni siquiera que oraran por él. Pero Pablo pide que oren por él. Hermanos, aún Pablo en esto nos da grandes lecciones. Que nunca se nos olvide, como no se les ha olvidado a nuestros hermanos hoy, de dónde Dios nos sacó, para que así podamos apreciar constantemente la sublime gracia de Dios. No solo al salvarnos, mis hermanos, sino al constituirnos administradores de su gracia. ¡Qué hermoso privilegio! Para su gloria. Nos salvó, no se quedó allí, ahora sírvanme. ¡Wow! Servir al Rey del universo. Y Pablo continúa hablando de la encomienda que se le dio en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí queda claro que a Pablo se le dio una labor, y él lo dice. Él se le fue impuesta una labor como un regalo. Te tengo un regalo precioso. Bueno, hermano, ¿cuál? Qué fino. Ve a fregar todos los días los platos para mi casa. No pela los ojos, ¿verdad? Como es esto. Pero es diferente cuando Cristo te dice: te tengo un regalo precioso. Ve y anuncia el evangelio que te salvó. Yo, gracias por el regalo. Porque si para Cristo implicaba dejar de ser Dios para predicar y proclamar la gloria de Dios en su justicia y su santidad, ¿cuánto más para nosotros debe ser la salvación, su gracia cautivadora, para que vayamos y anunciemos el evangelio, mis amados hermanos? Qué hermoso regalo. Dios le dio la labor de anunciar y la labor de aclarar específicamente. Dios le reveló a Pablo el misterio del evangelio, alcanzando a los gentiles para que lo anunciara a las naciones. ¿A cuáles naciones? Gentiles, no judías. Él debía contar, declarar, hacer saber por todos los medios posibles este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y créanme que Cristo es rico. Sí, Él se hizo pobre, Él se humilló, claro, pero Cristo es rico. Dice el pasaje: las inescrutables, las incalculables riquezas de Cristo. Pero ¿cuáles riquezas, Pablo? ¿Cuáles son esas riquezas de Cristo? Ya Él lo dijo antes en los otros 2 capítulos: redención, el perdón de pecados, el sello de su espíritu,
vida, resurrección, victoria sobre el pecado, un trono en los lugares celestiales, reconciliación con Dios, membresía en su pueblo, paz, acceso al Padre por medio de Cristo, ser parte de la morada de Dios. Y todo esto es un asomo de las mayores riquezas por venir, de las riquezas de su herencia, cuando estemos con Él por la eternidad. Es riquísimo, inescrutables, que no pueden ser rastreadas hasta el fin. Las riquezas de Cristo no pueden ser rastreadas hasta el fin. Riquezas de riquezas, como una mina inagotable que sus recursos nunca podrán ser del todo explotados, dice alguien. Esto, al igual que pasó con Pablo, debería movernos mucho más a dar a conocer el evangelio de esas riquezas de Cristo. Y me alegro que esta comunidad de fe, semana tras semana, se dedica a proclamar y anunciar el evangelio. Amén. Hermanos, no desmayen, que a su tiempo llegarán. El Señor salva a pecadores, y si no los salva después de 2 años alguno, el Señor es digno de que nosotros prediquemos su gloria a través del evangelio. Así que sigan así, ánimo, a mis amados hermanos. A Él se le comisionó a anunciar las riquezas de su gracia, y a nosotros también. Pero también a Pablo hay otro verbo acá que dice, y de aclarar, versículo 9. A todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Anunciar, sí, pero también aclarar. ¿Qué es aclarar? Traer luz, traer a la luz. Da la idea de revelar, de dar a conocer. Eso es aclarar. La tarea era predicar a los gentiles, pero no debía limitarse a eso. Y escuche, iglesia, las iglesias que aquí están representadas, debía predicar a los gentiles, pero no debía limitarse a eso. También debía aclarar a todos, dice, judíos y gentiles, el plan que Dios había trazado desde la eternidad para salvar al hombre en Cristo y de reconciliar con Él a gentiles y a judíos para formar un solo pueblo. Pablo había sido llamado a enseñar las profundas implicaciones del evangelio a todos. Tremenda lección. Nuestro ministerio no debe limitarse a predicar a los gentiles el evangelio a los perdidos. Es nuestro deber como iglesia promover, enseñar todo el consejo de Dios, aun aquellas doctrinas que nos parezcan muy difíciles. Todo el consejo. Fíjense que Pablo decidió, si alguno recibió, mejor dicho, si alguno tendría alguna duda de los judíos y gentiles acerca de la dispensación, de esa revelación en el tiempo del plan de Dios redentor, se le encomendó aclarar cómo eso obró en cada una de sus etapas. Y eso implicaba ir por todas las escrituras enseñando lo que Dios había enseñado. Es por eso que nosotros podemos decir que también se nos encomendó, mis amados hermanos, enseñar todo el consejo bíblico para alcanzar este propósito. No se puede limitar solamente a predicarle a los perdidos. Es también enseñar todo el consejo de Dios, aun aquellas doctrinas difíciles que la hay. Yo todavía no he predicado algunos pasajes porque todavía no. Debo estudiar más. No sé algunas cosas, debo prepararme. Pero no solamente se trata de eso, ni podemos ver una lección de esa manera. También podemos ver la lección en que se trata de enseñar estas implicaciones del evangelio en nuestra cultura, mis amados hermanos. Contextualizar, formar una cosmovisión que dé gloria a Dios con la opinión que tengamos de cada cosa a la luz de las escrituras. Contextualizar, crear una cosmovisión a la luz de la palabra de todo el consejo de Dios.
Es necesario profundizar en esas verdades hasta que nuestra capacidad nos alcance. Es necesario. Es necesario. Entonces vemos que no solamente se le encomendó anunciar, sino también aclarar, dice el versículo 9, a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, remontados aún desde la creación. Y para avanzar, leamos el versículo 9 nuevamente. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces es bueno que hagamos lo siguiente. Preguntémosle a Pablo. Pablo, ¿cuál es el propósito de esta misión que se te encomendó? ¿Para qué Dios te encomendó esto? ¿Para qué Dios hizo a su pueblo administradores de su gracia? Y aquí entramos a nuestro segundo encabezado. Vamos a ver el propósito de la misión de Pablo. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Estamos en un territorio santo, pisando tierra santa con este pasaje, con lo que viene ahora. La iglesia vino a existir por medio de la predicación del Evangelio. Eso es una verdad. Y se ha fundamentado y solidificado en la revelación del Nuevo Testamento dada por los apóstoles. Y ahora esa iglesia es un instrumento en la mano de Dios para dar a conocer su multiforme sabiduría. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles del cielo. ¡Wow! Es verdad. ¿Y cómo le predico un ángel? Diría alguno. Cuando aquí habla de ángeles o principados y potestades en los lugares celestes, debemos también hacer eco de Efesios 1, 20 y 22, donde también se habla de este término. Dice así el 20 del capítulo 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad que se le dio a Cristo abarcaba todos los aspectos de la realidad, lo que usted ve y lo que no, como son un mundo angelical, de la cual la Biblia habla. Pero Efesios 6, 11 y 12 también nos da luz acerca de esto. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Él lleva la lucha no al nivel físico, sino al nivel espiritual, sino contra principados, contra potestades. ¿Quiénes son esos? Contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. La frase alude, que aparece aquí, a los principados y potestades, a los diferentes rangos y órdenes angelicales. A eso alude esa frase. Aquí podemos entender que todos estos ángeles, todo ese mundo espiritual tiene mucho interés en lo que respecta a la redención del hombre. Todo el mundo angelical tiene interés en lo que respecta a la redención del hombre. Sí, mis amados hermanos, porque Dios usará la iglesia como un medio para mostrar su sabiduría, su multiforme sabiduría. ¿A quiénes? A ellos, y lo dice específicamente. Es que esa idea la vemos también en Lucas 15:10. Así os digo, que hay gozo delante de ¿quién? De los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. O sea que hay un interés de los ángeles en la historia de la redención. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Primero de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Cosas por las cuales los ángeles se inclinan a mirar. Hermanos, los ángeles ven la historia de la redención, cómo se ejecutó en el tiempo, y eso enriquece su comprensión de la sabiduría de Dios. Ellos se hacen más sabios al ver la sabiduría de Dios mostrada en la historia de la redención. Y eso capacita a los ángeles para que adoren a Dios de una manera más sublime. Mientras mejor conozco a mi Señor, mejor le adoro. Y eso es una verdad aún entre nosotros. ¿Qué ven ellos de la iglesia? Oh, pastor, ¿qué ven ellos de la iglesia entonces? Hermanos, estamos hablando del plan redentor de Cristo. El resultado de la encarnación del Hijo de Dios, muriendo en la cruz y pagando la deuda de los pecadores. Ven como Dios satisfizo su justicia perfecta que demanda de los pecadores, mostrando al mismo tiempo su amor y compasión, proveyendo para ellos salvación en Cristo. Muestro mi santidad, muestro mi justicia, muestro las consecuencias de desobedecerme, y al mismo tiempo muestra amor y compasión. Eso es sabiduría y eso es majestuoso. A nosotros nos cuesta hacer un buen equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Unos hablan solo del amor de Dios y otros hablan solamente de la justicia de Dios. Pero eso no lo podemos entender completamente, esa responsabilidad del hombre y de Dios. Y nos cautiva, wow, sublime entendimiento del Señor. Pero lo mismo pasa con los ángeles. Los ángeles contemplan los dos pueblos, judíos y gentiles, dos razas completamente antagónicas y profundamente divididas, no solo reconciliados con Dios, sino que reconciliados entre sí. ¡Wow! No es que ellos tienen una relación personal con Dios, sino que forman un solo cuerpo. Eso era increíble. ¿Cómo es eso? Ese cuerpo es la iglesia. Mis amados hermanos, y esto lleva a los ángeles a romper en adoración y alabanzas y darle gloria al ver la multidiversificada, podríamos decir también sabiduría, desplegada en semejante plan de salvación. He aquí, mis amados hermanos, una de las razones de la tan grande importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Dios la usa para llenar de sabiduría aún a los ángeles y promover adoración de los ángeles a Él. ¿A quién? A su iglesia. Aquí y ahora. Aleluya. Eso es glorioso. La iglesia muestra qué tan grande, diversa, infinita es la sabiduría al concebir tan semejante plan. ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? ¿A quién? ¿Qué mente hubiese gestado tan majestuoso plan? No, solamente la sabiduría de Dios. Solo a Dios, mis amados hermanos. John MacArthur, comentando esto, dice: la iglesia no existe simplemente para cumplir el propósito de salvar almas, aunque esta sea una obra tan importante y maravillosa. El supremo propósito de la iglesia, como Pablo lo hace ver explícitamente aquí, es glorificar a Dios al manifestar su sabiduría delante de los ángeles, quien pueden ofrecer entonces una mayor y mejor alabanza a Dios. Y sigue MacArthur: la iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin, el fin de glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Esta iglesia se está constituyendo formalmente hoy para glorificar a su Señor. Si no hace eso, pierde el tiempo. Sinagoga de Satanás es entonces. Para glorificar a Dios. MacArthur dice: la trama real de la redención solo puede ser entendida cuando comprendemos que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. Los santos ángeles fueron hechos especialmente y confirmados en pureza y adoración como criaturas que darán por siempre gloria a Dios. Y la redención de hombres caídos enriquece sus alabanzas.
Dice un pastor, los ángeles contemplan la sabiduría de Dios en otras cosas como la creación. Pero el asombro de los ángeles es la iglesia. Es la iglesia. Ellos que comprenden como nosotros no podríamos comprender aún el alcance de la santidad y la justicia de Dios. Ellos no pueden menos que sentirse sobrecogidos cuando ven al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejar su trono en los cielos, hacerse hombre entre los hombres para satisfacer plenamente la justicia de Dios por su muerte en la cruz. Eso es majestuoso para ellos. Lo vieron antes de encarnarse. ¡Wow! Además, mis amados hermanos, que los ángeles son cautivados porque ellos no tienen el mismo privilegio que nosotros. Nosotros pecamos y la gracia de Dios, por su gracia, nos perdona. Pero los ángeles pecan y a ellos no se les es concedida la misma gracia. Es algo que los cautiva. Tienen su mirada puesta a través de su iglesia. Él cautiva a lo que nosotros decimos, ¿cómo pueden ser cautivados ellos si ven a Cristo y si ven a Dios? Si ven las realidades espirituales, ¿cómo pueden ser cautivados? Bueno, Dios los cautiva a través de su iglesia. Eso es lo que hace. Ese es el argumento que Pablo usa en 1 Corintios 11 cuando pide a las mujeres que en el culto público mantengan a toda costa el orden establecido por Dios, donde el hombre es cabeza de la mujer. Ese es el argumento que Pablo parece usar en el versículo 10. Que en el culto público estamos ¿cómo? ¿Qué estamos? ¿Delante de quién estamos en el culto público? De los ángeles. No solamente del Dios Trino, sino delante de millones de ángeles. Por eso les dice a las mujeres, mantengan el orden, sujétense a sus esposos. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos reunimos a rendir culto como iglesia, hay cosas extraordinarias que ocurren que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos. Cristo mismo hace presencia en medio nuestro. El Rey de Gloria se hace presente. Y eso es majestuoso cuando estamos reunidos a adorar. Pero también sus ángeles observan con Él. Por eso debe haber un orden en la iglesia. Por eso es muy lamentable ver cómo algunos que vienen a los cultos desprecian lo que está pasando aquí. Ellos no saben la condenación que acarrean cuando subestiman lo que pasa en la adoración congregacional de los santos de Dios. La iglesia literalmente es un espectáculo para los ángeles. MacArthur dice también, en el salón de clase del universo de Dios, Él es el maestro. Los ángeles son los estudiantes. La iglesia es la ilustración y la materia que se estudia es la multiforme sabiduría de Dios, dice MacArthur. Mis amados hermanos, cuán gloriosa es la iglesia de Jesucristo. Cuán importante es la iglesia del Señor. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? En las clases, cuán importante, esto no es juego. Esto no es juego. Cuánto cuidado debemos tener con todo lo que tiene que ver con esta iglesia. Su doctrina, su testimonio, su santidad, su adoración, su liderazgo, todo. Debemos tener cuidado de cada cosa. En el decreto eterno de Dios, además, para seguir avanzando, la iglesia ocupa un lugar preeminente, importantísimo, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Ese lugar que ocupa la iglesia en la historia de la redención no fue un plan B, mis amados hermanos. Se me pasó a última hora, tengo que resolver con algo. No fue algo contingente. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es un paréntesis por causa de los judíos. No, así fue como Dios trazó su plan desde el principio y ese plan no puede ser frustrado de ningún modo porque descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo, conforme al propósito eterno que hizo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y quién destroza los méritos que alcanzó Cristo en la cruz? Nadie. Invencible. Invencible. En Cristo Jesús nuestro Señor. Si estamos unidos a Cristo por la fe y ahora somos también ciudadanos de este único pueblo que es la iglesia, perfecto.
Entonces nosotros tenemos la plena libertad para acercarnos a Dios con confianza, para derramar ante Él nuestros corazones y pedirle la gracia de vivir a la altura. Señor, dame la gracia de vivir a la altura de lo que somos como cristianos, de lo que somos como iglesia. Ayúdame a vivir a la altura de ello, a la altura de lo que somos como miembros de una iglesia local, para manifestar plenamente tu gloria en medio nuestro, Señor. Deberíamos pedirlo. Finalmente Pablo concluye con este paréntesis en el versículo 13, exhortando a estos hermanos a sobreponerse al desaliento. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por causa de todo lo que he dicho ya, dice Pablo, aparentemente algunos estaban angustiados o desalentados porque Pablo estaba preso. Él estaba sufriendo y muchos se ponían tristes. Pero él mismo no se sentía triste. Pablo veía este sufrimiento como un privilegio y quería comunicarles a estos hermanos esta manera de ver las cosas. Hedringsen lo parafrasea así: qué honor para vosotros, oh Efesios, es como si estuviese diciéndole Pablo, que ante los ojos de Dios seáis considerados dignos de tanto sufrimiento, el cual yo soporto para vuestro beneficio. ¿Sí entiende la idea? Ustedes son tan importantes que es digno de que otras personas sufran por ustedes. ¿Cuánto los ama el Señor? Y él dice, si eso es así, yo soporto eso con agrado. Él dijo en otro lugar que sufre todo ¿por qué? Padece todo ¿por qué? Por amor a los escogidos. Pablo entiende que es una honra sufrir por ellos y les exhorta a que no se frustren ni se desalienten por él. Más bien les pide que compartan con él ese privilegio. Entonces, si unos versículos más adelante quiere que ellos cobren ánimo, presenta ese ejemplo, se presenta él en el sufrimiento a la luz de lo que es ese misterio y le dice, miren esta gloria, miren esta gloria. Y esa es más o menos la idea de pensamiento que trae Pablo. Esto es hermoso. De esta manera vemos como Pablo contempla su ministerio y los sufrimientos que ese ministerio traía consigo. Así veía Pablo, mis amados hermanos, el mensaje del evangelio que predicaba. Así contemplaba él a la iglesia a la que servía y ministraba. Pregunto, ¿esa es la perspectiva que tú tienes? Especialmente de tu iglesia, cuando sufres por ella, cuando sufres por tu hermano o te niegas por tu hermano. ¿Tienes la misma perspectiva de Pablo? Qué fastidio, si no hubiese ido para allá, ¿viste? Es que yo sirvo mucho, yo me niego mucho. ¿Hasta cuándo? Que lo hagan otros. ¿Creen que Pablo hubiese dicho eso? ¿Consideramos nosotros un privilegio servir a Cristo dentro de su iglesia en la posición que Él quiera colocarnos sin importarnos el costo? Sin el sufrimiento, sin importarnos el sufrimiento que eso pueda traer sobre nuestra vida. Ya sea predicando desde el púlpito o lavando baños, es para nosotros un privilegio sufrir por Cristo. Hermano, es para ti un privilegio sufrir por Cristo. Entonces cobremos ánimo. Ánimo. Nosotros también debemos cobrar ánimo por lo que viene. Con el único baluarte de la verdad vienen cosas, vienen dificultades, vienen disciplinas. Cobremos ánimo. Durante meses hemos estado creciendo en el conocimiento de las implicaciones de ese evangelio que anuncia las inescrutables riquezas de Cristo. De tal manera que nosotros podamos manifestar en nuestra vida la alegría y el gozo de participar en esas riquezas, en nuestro rol como parte de la iglesia de Cristo. Porque, mis amados hermanos, la iglesia no es cualquier institución. Y quiero que se lleven eso claro. Mis hermanos, la autoridad de la iglesia expresada en unas llaves no es algo a desestimar ni tomar por poco. Es una institución creada por Dios, importantísima. De ninguna manera hemos de volver la iglesia a nuestro gusto. Nuestra responsabilidad ahora como iglesia fielmente constituida es que esta iglesia local viva y trabaje al gusto de Cristo, no el nuestro. No el nuestro. A la luz de su propósito eterno, no el nuestro. A la luz de lo que dirá Él, no de lo que dirán nosotros. Nosotros debemos vivir ahora como iglesia. Darnos la tarea ahora.
mucho más a la luz de este conocimiento y de esta gracia que Dios nos está dando hoy. Hermosa gracia, ¿verdad, mis hermanos? Para nuestras iglesias, para los pastores, es una gracia enorme. Y no es un privilegio estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Pero es necesario entonces darnos la tarea a la luz de esto, de demostrar al mundo las inescrutables riquezas y la multiforme sabiduría de Dios. La gloria de Dios debe ser comunicada por su iglesia. Pero no solo al mundo, hemos aprendido también, sino también a todas las huestes y principados que habitan en lugares que nosotros no podemos percibir, pero que son tan reales como nosotros. Qué trascendente es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Maravilloso. Tan simple que se ve. Nos quedamos dormidos y no importa la iglesia. Bueno, aquí yo siempre voy para la iglesia. Nos fastidia a veces. Ay, hermanos. Por eso es nuestra responsabilidad ahora vivir mucho más conscientes de esta realidad espiritual que significa ser iglesia de Cristo. Vemos ahora el trabajo tan importante. Escuchen. Importante y glorioso que tiene la iglesia de dar gloria y gloria a Dios en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de su creación. La iglesia ha de dar gloria y alabanzas a Dios. Su gloria ha de ser dada a conocer a través de su iglesia. Su multiforme sabiduría debe ser dada a conocer a través de su iglesia. De manera que si alguna iglesia local no alcanza este propósito, a fin de cuentas se convierte en otra cosa que no es iglesia. Entonces nosotros hemos de velar. Cuiden, mis amados hermanos, cuiden. Porque ese propósito se cumple en ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, guardando la integridad de ese misterio que Dios nos reveló a través de sus apóstoles. Anunciando constante y fielmente el misterio expresado en el Evangelio. Predicando el Evangelio. Siendo fieles en aclarar la dispensación de ese misterio. Es decir, predicando en nuestra iglesia todo el consejo bíblico. No nuestras preferencias. Y también discerniendo como iglesia las implicaciones prácticas del Evangelio en nuestra cultura, promoviendo una cosmovisión evangélica. Si Dios quiere que piense así, yo voy a pensar así. Una visión, una cosmovisión cristocéntrica. Velamos que cumplamos este propósito como iglesia en el plan redentor de Dios, siendo buenos administradores de la gracia que Dios nos dio particularmente, ejerciendo nuestros dones, nuestros talentos, para la gloria de Dios y para la santificación de nuestros hermanos, promoviendo y guardando una adoración congregacional bíblica, ordenada y fiel. Una adoración congregacional bíblica, ordenada y fiel. Hermanos, sintámonos ahora totalmente temerosos de esta labor. Tiembla, tiembla. Sí, mi hermano, tiembla. Temblemos ante tal compromiso, pero también veamos como el apóstol Pablo lo vio. Veamos el hermoso y sublime privilegio de ser parte de su iglesia. Que sus corazones se llenen de reverencia, pero también del gozo al saber que Dios tuvo a bien darnos una iglesia local. Hermanos, Dios le regaló una iglesia local. Representantes del reino de los cielos. Acá. El Señor puso su mirada de una manera tan especial en Venezuela, Barquisimeto, Caracas, Yaracuy, ahora esta ciudad de Aragua, Cagua. El Señor ha puesto en ustedes su mirada de tal manera, mis hermanos, que les ha dado el privilegio de ser representantes visibles de su reino en este mundo. Bendito sea el Señor, debemos alabarlo. Cuán agradecidos estamos hoy por ese hermoso privilegio. Y bendecimos el nombre de Dios. Debemos darle gracias al Señor, porque si Pablo se consideraba como el peor de los pecadores y se maravillaba por el regalo que Dios le dio de ser un administrador de este hermoso misterio, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros hemos de sentirnos agradecidos de que Dios haya tenido a bien hacernos también administradores de su evangelio? Hacernos parte de su pueblo, hacernos parte de su iglesia. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor, cuánto gozo produce en nuestros corazones estas verdades. Gracias por usar a Pablo para presentarnos esto de esta manera. Gracias porque nosotros somos parte de esos gentiles, de los cuales tú reconciliaste contigo y también con aquel pueblo con el cual estuviste trabajando a través de la historia, Señor. Por favor, ayuda a los hermanos, ayuda a nuestros hermanos
Ayuda a las iglesias representadas aquí hoy, Señor, a promover tu gloria, a guardarse, a ver la importancia que tienen en tu plan redentor, Señor. Que aún los ángeles se inclinan a ver a tu iglesia para adorarte mejor a ti. Bendito seas tú. Gracias, Señor. Síguenos ayudando hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.